Buenas tardes. Ah, Se doctorita. ve la Doctorita, buenas pantalla, ¿verdad? tardes. Sí, doctorita, Ya, sí se lo da. Sí se ve la ya, pantalla, doctora. ya, gracias. Buenas tardes, chicos. Yo le había pedido a la delegada, a Reina, para que pudiéramos hacer esta clase virtual. No, lo que pasa es que estoy empezando una maestría y justo estos días están un poco desordenados los horarios, pero yo creo que la próxima semana ya no va a haber más inconveniente, solo que hoy ya tenía mi examen de ingreso para la maestría. Entonces, por eso le había pedido si podíamos hacer virtual. De todas maneras, les pido las disculpas del caso. Vamos a continuar con lo que estaba pendiente, ¿no? Hemos hablado la vez pasada sobre náuseas, vómitos. Vimos pues que las náuseas y vómitos no eran exclusivos del estómago, de los intestinos, sino que podían haber varios estímulos, ¿no? Unos que actuaban directamente en el centro del vómito y otros que actuaban en la zona quimiorreceptora o zona gatilla, ¿no? Habíamos visto eso también. También habíamos hablado un poco sobre lo que era disfagia. Hemos visto que disfagia pues también podía ser de dos tipos, ¿no? Que era un tipo orofaringio y otro esofágico. Que el orofaringio era el inicio de la deglución, se acompañaba de síntomas respiratorios, ¿no? Atragantamiento, falta de aire, regurgitación. Y el esofágico era aquel que pasaba el alimento, pero sentía que se atascaba, que no pasaba, ¿no? Que era una disfagia progresiva y eran problemas propios del esófago. En cambio, el orofaringio, dice, es más problemas neuromusculares, de la placa neuromuscular, es decir, un accidente cerebrovascular puede producir disfagia orofaringia, ¿no? Una poliomielitis también. También habíamos hecho la diferenciación con lo que es odinofagia. Disfagia es la dificultad al paso de los alimentos y la odinofagia es el dolor al paso de los alimentos. Todos estos relacionados con la deglución, a excepción del globo histérico, que era la sensación de un nudo o cuerpo extraño en el esófago, en la parte superior, y que podía producir pues una sensación de falta de aire incluso, ¿no? Pero que no tenía nada que ver con el peristaltismo esofágico, sino con trastornos psicológicos o ansiosos de forma. Entonces nos habíamos quedado en esto. Vamos a hablar hoy día sobre los otros síntomas gastrointestinales que nos toca hacer. Ustedes cuando hablan de hemorragia digestiva, generalmente hacen alusión a dos tipos de hemorragia, ¿no? La hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja. Pero las últimas clasificaciones ya no hablan solo de hemorragia digestiva alta ni de baja, sino de una hemorragia digestiva media o oculta, ¿no? Hemorragia digestiva de origen oculto. ¿Y a qué se refiere? Dice, cuando la hemorragia digestiva es alta, está por encima del ángulo de 3. Cuando la hemorragia digestiva es baja, está por debajo del ángulo de 3. Pero acá surge una hemorragia intestinal de origen oculto que está en relación principalmente al intestino delgado, ¿no? Y que se puede manifestar como clínicamente como melena, hematoquesia, o puede manifestarse como una anemia microcítica hipocrómica sin pérdidas evidentes de sangre, o con un tébeno o sangre oculta en heces positivo, ¿no? Y hemos visto en las rotaciones que el tébeno pues es una forma indirecta de detectar sangrado que no tiene una capacidad de certeza al 100%, pero que hecho de forma adecuada nos podría ayudar a diferenciar esto. Dentro de los síntomas de la hemorragia digestiva vamos a tener la hematemesis. La hematemesis es muy importante que ustedes sepan diferenciar de la hemoptisis. La hematemesis es un vómito, y hemos hablado de vómito, ¿no? Para que haya vómito tiene que haber náusea. Esa náusea tiene que generar arcada y esa arcada tiene que ser expulsada dentro del estómago hacia afuera de forma involuntaria sin que ustedes lo puedan controlar o modificar. Entonces, a diferencia de la hemoptisis que dice no hay náusea, no hay arcada y hay tos previamente,
al episodio hemoptoico. Otra diferenciación es la presencia de restos alimentarios. Si el vómito viene del estómago, entonces, y el paciente ha comido recientemente, va a estar mezclado con restos alimentarios. A diferencia de la hemoptisis, donde no va a haber restos alimentarios, pero en la superficie vamos a ver burbujas de aire. Entonces, esto sí es muy importante que ustedes sepan diferenciar, porque tanto hematemesis como hemoptisis van a salir por la boca. Ambos van a salir por la boca, ¿ya? Entonces, no necesariamente significa que el problema sea gástrico. La forma de presentación nos va a decir de dónde viene. Muchas veces hemos hecho endoscopías. Van a disculpar, hijito, ya. Entonces, estábamos hablando de la hemoptisis, ¿no? Muchas veces les decíamos hecho endoscopías a pacientes que tenían hemoptisis, justamente porque a veces es un tanto difícil diferenciar entre hematemesis y hemoptisis. Entonces, es importante que indaguemos para poder diferenciar entre hematemesis y hemoptisis. ¿Qué es la melena? La melena son deposiciones negras, como ven ahí, como la brea, ¿no? Ustedes se han visto la brea. Es una sustancia pastosa, brillante. La brea huele feo, igual que la melena huele feo. O una diarrea negra, ¿no? Pero no puede ser melena una S sólida negra. Entonces hay que diferenciar eso. Para yo hablar de melena, tiene que ser una S heces negras, pastosas, brillantes, alquitranadas. Las coloraciones de las heces van a depender mucho. Las heces se pigmentan por los restos de los alimentos, ¿no? Los pigmentos de los alimentos, por las sales biliares, por las reacciones químicas entre parásitos, bacterias a nivel del intestino, o el consumo de medicamentos, como por ejemplo, eh, sulfato ferroso, subsalicilato de bismuto, pueden hacer que las heces también sean negras, pero no son pastosas, son formadas. ¿Qué es la hematoquesia? Hemos hablado de la hematoquesia, es un sangrado rojo vinoso con coágulos entremezclado con las heces, ¿no? O también puede venir pura, sin heces. Y la hematoquesia me dice que hay una hemorragia digestiva baja. Puede presentarse también hematoquesia en una hemorragia digestiva alta, pero para que haya hematoquesia como parte de una hemorragia digestiva alta, significa que hay un sangrado masivo, que no le ha dado tiempo al intestino a metabolizar la sangre y que por eso está saliendo rojo vinoso. Entonces, si hay un sangrado masivo, obviamente el paciente estará hemodinámicamente comprometido, ¿no? Estará hipotenso, estará taquicárdico, con trastorno de sensorio. Ahora vamos a hablar sobre otro síntoma gastrointestinal, que es el dolor abdominal. Es muy importante que ustedes sepan diferenciar un dolor abdominal de un abdomen agudo. El dolor abdominal es una sensación subjetiva de disconfort a nivel de la pared abdominal, ¿no? Y que tiene una evolución lenta, progresiva y de larga data. El abdomen agudo, no, el abdomen agudo es un abdomen de instauración brusca, súbita, de dolor abdominal intenso, ¿no? Sobre la pared abdominal. Entonces, por ejemplo, una pancreatitis es un dolor brusco, intenso, agudo, eso es un abdomen agudo médico.
Una apendicitis, por ejemplo, ¿no? Un dolor intenso, súbito, a nivel de la fosa ilíaca derecha, con un Bloomberg positivo, con McBurney positivo, es una apendicitis, pero es un abdomen agudo quirúrgico, porque el manejo es quirúrgico. Entonces, hay que diferenciar. Dolor abdominal lo tiene el 80% de la población por diferentes causas. Disconfort, malestar, pesadez, sensación subjetiva de malestar a nivel de la pared abdominal. Eso es el dolor abdominal y eso es lo que vamos a estudiar. Cuando nosotros hablábamos, decíamos la diferenciación entre abdomen agudo médico y quirúrgico, el médico se va a poder resolver. El médico con tratamiento médico, hidratación, analgesia, etcétera, antibióticos si corresponde, se va a mejorar. Pero el abdomen agudo quirúrgico no va a mejorar si nosotros no extirpamos la zona que está generando el dolor. Por ejemplo, una colecistitis aguda, una apendicitis aguda. Y muy por el contrario, si el paciente persiste con este órgano que genera el dolor, va a generar peritonitis. Esta peritonitis la va a llevar a un shock hipotenso, taquicárdico, fiebre, con trastorno de sensorio. Al haber este shock va a producir una disminución de flujo a nivel de los riñones, produciendo una insuficiencia renal aguda, posteriormente una insuficiencia respiratoria, sepsis y muerte, ¿no? Por eso es importante que nosotros sepamos diferenciar qué cosa es dolor abdominal, qué cosa es abdomen agudo. El dolor abdominal me da tiempo para estudiarlo, me da tiempo para yo instaurar unas medidas, hacer exámenes, digamos, ¿no? Pero en un abdomen agudo yo no tengo tiempo, tengo 6 horas para decidir, tengo 6 horas para intervenir, para actuar y evitar que este paciente haga lo que hemos dicho, vaya a la mortalidad. Un abdomen agudo médico con hidratación, analgesia, antibiótico, lo que corresponda, va a mejorar. Un abdomen agudo quirúrgico no va a mejorar, así tú le pongas hidratación, analgesia, lo que sea. Y si nosotros no actuamos inmediatamente y no sabemos distinguir si esto es médico, esto es quirúrgico, paciente se va a morir por todas las complicaciones que va a hacer. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de un dolor abdominal, ¿no? Ahí ven un pequeño gráfico que trata de esquematizar todo esto. Todos los estímulos que van a llegar al abdomen o a los diferentes órganos que van a generar dolor a nivel del abdomen, van a ser estímulos de diferentes tipos, pues estímulos mecánicos, estímulos térmicos, estímulos químicos quizá, y estos van a ser recogidos por nervios periféricos sensitivos, que son los receptores, ¿no? Estos receptores, una vez que captan este estímulo, sea mecánico, químico, térmico, lo que va a hacer desde la zona de recepción va a generar una primera neurona. Digamos, hablemos del estómago, ¿no? Una primera neurona. Esta primera neurona se va a dirigir hacia la cara posterior de la médula espinal. Acá va a ser sinapsis y de esta sinapsis va a salir una segunda neurona. Esta segunda neurona va a transportar el estímulo doloroso hacia el tallo, hacia la médula espinal. Una vez que llega a la médula espinal, de la médula espinal sale otra neurona, que sería la tercera neurona, que va a llevar el estímulo doloroso hacia la corteza cerebral. Una vez que la corteza cerebral capta la información, ¿no? Va a generar una onda o una fibra eferente. Esta fibra eferente se va a dirigir al órgano donde se ha generado el dolor, produciendo el dolor o exacerbando el dolor. Entonces, dense cuenta que cada órgano que están viendo acá, corazón, pulmón, estómago, intestino, hígado, páncreas, vasos, riñones, todos, hasta el útero, pueden generar dolor a nivel de la pared abdominal. Todos. Y de estos órganos no solamente nacen una fibra, un estímulo, un solo tipo de estímulo, sino pueden haber
varios tipos de estímulos, de tal manera que un solo órgano puede tener hasta doble inervación simpática, parasimpática, y recibir diferentes tipos de estímulo para generar el dolor. Cuando nosotros hablamos de dolor abdominal, hoy día les decía en clase de rotación, hay tres tipos de dolor: el dolor visceral, el dolor parietal y el dolor referido. El dolor visceral es un dolor lento, es un dolor que no es intenso, es de leve a moderado y está transmitida por fibras amielínicas, que son las fibras A, ¿no? El dolor somatoparietal, en cambio, es un dolor mucho más intenso, brusco, de un momento a otro, y que está transmitido por fibras mielínicas o tipo, el visceral, perdón, C, y el somatoparietal tipo A. Y el dolor referido es un dolor que une tanto las fibras A y las fibras C, y son una combinación del dolor visceral parietal, pero que se va a órganos distantes donde tiene fibras aferentes. Vamos a ver en los siguientes gráficos. Les decía, el dolor visceral es el más común, ¿no? Nos habla de las vísceras intraabdominales. ¿Por qué se caracteriza? Porque es un dolor que está en la línea media. Si me duele el hígado o la vesícula, yo no voy a sentir el dolor en el hígado o en la vesícula. Va a sentirse el dolor a nivel de epigastrio. Si me duele, digamos, las vías urinarias, yo no voy a sentir en los flancos el dolor, voy a sentir en la línea media, que sería el mesogastrio. Si me duelen las trompas, hay un embarazo ectópico, etcétera, yo voy a sentir el dolor a nivel del hipogastrio. Entonces, por eso se caracteriza el dolor visceral. Es un dolor lento, es un dolor sordo, es un dolor mal localizado, porque no está en la zona donde se origina, sino en la línea media. Este dolor puede ser cólico o quemante. Cuando nosotros, los pacientes, nos dicen, a ver, me arde, entonces lo primero que pensamos es gastritis. No todo es gastritis, no todo ardor es gastritis. Las colecistitis también duelen. Las hepatitis también arden, las pancreatitis también pueden generar ardor. O sea, no nos dejemos persuadir porque el dolor es ardor. Entonces, si es ardor, es gastritis. No, hay que investigar todas las características del dolor. Este dolor visceral se caracteriza porque se acompaña de síntomas autonómicos. Es decir, cuando hay dolor, tienen fiebre, sudoración, taquicardia, sensación nauseosa, vómitos. Estos pacientes tienden a moverse de un lado para el otro, buscando una posición antálgica. Ellos se mueven porque saben que si se ponen de una u otra posición, el dolor va a calmar, ¿no? Buscan posición antálgica, a diferencia del dolor parietal, porque el dolor parietal con el movimiento se intensifica. El dolor parietal es un dolor brusco, es un dolor mucho más intenso, es bien localizado, está transmitido por fibras mielínicas tipo A, como por ejemplo la apendicitis, ¿no? La apendicitis duele en la zona donde se ha generado el dolor, es un dolor intenso, súbito, y es agravado por los movimientos y la tos del paciente. Ya así se quiere quedar estático, porque si se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda, le va a generar un mayor dolor. El dolor referido se caracteriza porque es un dolor que, si bien es cierto, inicia como un dolor visceral, puede iniciar en la línea media como un dolor visceral, pero es un dolor que tiene inervación, o cuyos órganos tiene doble inervación, simpática y parasimpática, y que por ende va a percibirse en una zona distante a la zona de origen, en una zona distante. Por ejemplo, digamos, el dolor de la vesícula, que lo ven acá, o del hígado, yo lo voy a poder percibir, de la vesícula lo voy a percibir en la espalda, miren, ¿no? Lo voy a percibir en la línea media o interclavicular. Entonces, eso es importante que ustedes sepan. Si el dolor tiene irradiación, ese ya no es un dolor netamente
visceral, un dolor referido. ¿Por qué se produce este dolor referido? Porque generalmente la fibra aferente se origina en el órgano donde se desencadena el dolor. Hace sinapsis en la médula espinal y de la médula espinal nace otra neurona aferente que se va a un órgano, a una zona distante, a otro dermatoma, como en este caso la región interescapular o hacia la espalda. Este es un pequeño cuadro resumen de cuáles son las diferencias entre cada tipo de dolor abdominal. Entonces, cuando le pregunten en el examen, establezca 3 diferencias entre dolor visceral, parietal, referido, pues tienen que tomar en cuenta todas estas diferencias. Así como hemos hablado en náuseas y vómitos, que existen diferentes tipos de dolor, causas de dolor abdominal, de náuseas y vómitos, también hay diferentes causas de dolor abdominal no quirúrgico, causas infecciosas, hematológicas, vasculares. Las causas más comunes de dolor abdominal o abdomen agudo quirúrgico son apendicitis, que necesita un tratamiento quirúrgico inmediato, colecistitis, obstrucción de intestino delgado, obstrucción de intestino grueso, trastornos ginecológicos, embarazo ectópico, ¿ya? ¿Recuerdan cuando hicimos la sistematización del abdomen? En la sistematización del abdomen dijimos hay 9 cuadrantes, ¿no? Entonces, estos son, según los cuadrantes, las causas más frecuentes de dolor abdominal. Cuando nosotros hablamos de dolor abdominal, en la evaluación clínica no es solamente decir tiene dolor abdominal en epigastrio tipo cólico. Ustedes ven esta mnemotecnia que dice Alicia Pica. Todas estas características deben ser investigadas cuando hablamos de dolor abdominal. Aparición, localización, intensidad, carácter, irradiación, con qué posición alivia, periodicidad, si es intermitente, si es progresivo, cómo evoluciona en el tiempo, el dolor está aumentando, está disminuyendo, qué síntomas concomitantes tiene, es decir, el paciente tiene náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, existe algún analgésico que le calme el dolor, todo eso tengo que investigar. Dentro del dolor abdominal, en el examen físico no solamente basta evaluar el abdomen, también tenemos que hacer una evaluación general, porque hemos visto que el dolor visceral se acompaña de síntomas autonómicos. Debo ver si tiene fiebre, su presión, si tiene ictericia, ¿no? De repente es una coledocolitiasis y eso le va a producir ictericia. Si las mucosas orales están secas o están hidratadas, si hay ganglios en la pared abdominal o en las regiones cervical, inguinal, axilar, pero también debo hacer un examen genital, rectal y pelviano, sobre todo en la mujer. La mujer, la primera causa de mujer sexualmente activa y en edad fértil, pues la primera causa de dolor abdominal puede ser una causa ginecológica, un quiste de ovario torcido, un embarazo ectópico, etc. Entonces hay que hacer una evaluación completa, no es solamente mirar el abdomen. Hay que pedir todos los laboratorios que sean necesarios para establecer la causa del dolor abdominal, ¿no? Si es infeccioso, un hemograma. De repente es una infección urinaria, la causa del dolor, un examen de orina. De repente la causa del dolor es la diarrea, entonces hay que pedirle haga y electrolitos.
Pruebas de embarazo en las mujeres sexualmente activas, jóvenes, pruebas de función hepática, de repente es una hepatitis, es una coleocolitiasis, amilasa, de repente es una pancreatitis, exámenes de imagen que me ayuden a ver cuál es la causa de este dolor abdominal, una radiografía de abdomen, si estoy pensando que hay una perforación gástrica y esto le está provocando dolor, para ver el signo de Jover, que hemos visto que es esta escapadura de aire o interposición entre el pulmón y el hígado. Para una radiografía de abdomen, por ejemplo, acá hay un tumor en el intestino delgado. Puedo pedirle también una radiografía de abdomen de pie. Y miren acá, niveles hidroaéreos, ¿no? Hay niveles hidroaéreos. Acá las válvulas conniventes están protruidas en una obstrucción de intestino delgado. Este es intestino grueso. Una tomografía, mira, acá hay una tumoración, un pseudoquiste parece en la cabeza del páncreas. Entonces yo tengo que buscar el examen auxiliar de acuerdo a lo que el paciente me está refiriendo, ¿no? Para yo investigar cuál es la causa de ese dolor abdominal. Yo no le voy a pedir de pie a cabeza todos los exámenes que hemos mencionado. Yo tendré que hacer una buena historia clínica y de esa historia clínica ver qué es lo que me va a ayudar a determinar la causa del dolor abdominal. Cuando nosotros tenemos un paciente con dolor abdominal, tenemos que hacer varios pasos. Lo más importante, un paciente con dolor abdominal y que ustedes no tienen o no saben la causa del dolor abdominal, es la hidratación. ¿Por qué es la hidratación? Cuando hay dolor abdominal, hay vasoconstricción, se cierran los vasos. Esa vasoconstricción que genera isquemia, esa isquemia que genera liberación de radicales libres, proliferación de macrófagos, reactantes de fase aguda. Todo eso va a hacer que el dolor perpetúe. Entonces, si yo encima lo tengo deshidratado al paciente, esa isquemia va a ser mayor y el paciente va a tener más dolor abdominal. Por eso dice que la primera causa es la hidratación enérgica para facilitar la perfusión de los diferentes tejidos. Si el paciente tiene enfermedades de fondo, hay que tratar esas enfermedades de fondo. Si el paciente tiene trastornos hidroelectrolíticos, ya sea hipocloremia, hipocalemia, hay que tratar esos trastornos hidroelectrolíticos. Si el paciente dice que nosotros no deberíamos utilizar ni analgésicos ni antibióticos hasta que no tengamos un diagnóstico de certeza. Analgésicos ni antibióticos hasta que no tengamos cuál es la causa de su dolor abdominal. Una vez que ya he determinado la causa, recién puedo yo utilizar estos medicamentos, porque usar estos medicamentos de forma precoz podría empeorar el cuadro, ¿no? Y podría enmascarar el cuadro y no darnos cuenta en el momento oportuno. Muy bien, hasta ahí tienen alguna pregunta, duda, comentario. Vamos a hablar ahora de constipación o estreñimiento. En la clase de inauguración les decía, constipación hay criterios, ¿no? Hay criterios. Si es una constipación súbita, alta probabilidad de que esto sea un cáncer, ¿no? Pero la constipación funcional es aquella que no hay una patología colónica establecida y que se debe a diferentes factores predisponentes que los vamos a ver ahora. Según los criterios de Roma, es lo mismo que decía 6 meses antes, 3 meses de forma continua, que tenga alguno de estos síntomas. Heces duras o voluminosas, que haga esfuerzo excesivo para poder defecar, sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal, menos de 3 deposiciones por semana, tenesmo, ¿no? O sea, quiere hacer y no puede hacer. Extracción manual, es decir, que tiene que meter el dedo para extraer las heces. Cuando nosotros hablamos de estreñimiento, hay 3 mecanismos que pueden contribuir al estreñimiento funcional. Dice, la ausencia de la relajación del complejo esfinteriano,
hay un esfuerzo inefectivo. Yo puedo estar pujando 3 veces lo que pujaba antes, pero ese esfuerzo no da sus resultados. Y ya no hay una sensibilidad a nivel rectal, ¿no es cierto? ¿Qué hemos visto? El primer paso dice ausencia de la relajación del complejo esfinteriano anal. ¿Qué quiere decir? Que este músculo pubo-rectal, que debería relajarse cuando nosotros tenemos ganas de evacuar y vamos a pujar, este músculo pubo-rectal debería relajarse. Pero muy por el contrario, en el estreñimiento se contrae más y no permite relajarse todo el complejo esfinteriano anal. Esfuerzo inefectivo, dice, ¿no? Quiere decir que cuando yo pujo, ese pujo no es suficiente para producir la evacuación de las heces. Y dice ausencia de la relajación o sensibilidad anorrectal. Esas son las principales causas. Entonces le decía, esfuerzo inefectivo. Mira, yo pujo, tengo una etapa de relajación y luego va a producirse la relajación del esfínter externo y va a salir las heces, ¿no? En ese mismo momento que pujo, hay un pujo, después me relajo, después hay la relajación del esfínter externo y evacúo. Miren, en un paciente con estreñimiento, yo estoy pujando 3 veces más de lo que debería pujar. Se supone que en ese periodo pujo, hay un pico, después viene la relajación, pero acá nunca se relaja. Siempre está contraído a pesar de que ya he dejado de pujar y debería relajarse. Y el esfínter anal, lejos de relajarse también se contrae más de lo que debería estar. Entonces, esto es lo que pasa cuando hay un estreñimiento funcional. ¿Qué factores de riesgo existen? Que tenga una edad avanzada, ¿no? El sedentarismo condiciona que las pacientes tengan pues estreñimiento. Las mujeres tenemos más riesgo de estreñimiento por un factor hormonal, por la LDH, y el varón tiene, la embarazada, los que usan métodos anticonceptivos, más riesgo todavía. Bajo nivel de educación porque no hay una alimentación adecuada, no hay alimentos ricos en fibra, no hay actividad física. Los pacientes de la raza negra también tienen mayor predisposición genética de tener estreñimiento que los blancos. Hay medicamentos que también van a producir estreñimiento. Hay enfermedades sistémicas que también van a condicionar estreñimiento, como el hipotiroidismo, la hipercalcemia, el Parkinson, trastornos psicológicos, como los trastornos alimentarios, anorexia, bulimia, ¿no? Ellos pueden comer, pero como lo vomitan todo, pues no hay nada que puedan eliminar por abajo. Constipación funcional, la que hemos descrito anteriormente, y secundaria, cuando hay una causa de fondo que está condicionando el estreñimiento. Cuando nosotros hablamos de estreñimiento, tenemos que tomar en cuenta los criterios de Roma. Roma 3 o Roma 4 dice, más de 6 meses con alguno de estos síntomas, 3 meses de forma continua. ¿Qué síntomas? Esfuerzo, extracción manual, esas voluminosas duras, digitación, sensación de evacuación incompleta, ¿no? Todo eso son síntomas. Cuando hablamos de estreñimiento, ustedes han visto que hay una escala, que es la escala de Bristol. Esta escala de Bristol, según las características de las heces, nos va a decir si esto es normal, si esto es estreñimiento o esto es diarrea. Dice, para que sea estreñimiento tiene que salir trozos duros como bolitas de ganado. Así lo describe el paciente, ¿no? O puede ser una salchicha en forma de salchicha gruesa, dura, compacta. Estos dos me hablan de estreñimiento. El 3 y el 4 son heces normales. El 5, 6 y 7 son diarrea. ¿Qué hago cuando hay estreñimiento? Tengo que evaluarse que el 50% de las causas de estreñimiento están al alcance del dedo. Es decir, que con un tacto rectal yo podría determinar la causa del estreñimiento, ¿no? Entonces debo evaluar el recto, ya sea en posición genupectoral, ya sea en posición de Sims o de cúbito lateral o ginecológica, pero debo hacer mi evaluación de ano y recto.
Debo pedir exámenes auxiliares, ¿no? Ayer vimos un paciente que súbitamente se ha estreñido y solo tiene dolor en el lado izquierdo. Y hemos visto que las heces están solo en el lado izquierdo. O sea, no hay heces en el resto, no pasa sus heces. Algo debe haber ahí, ¿no es cierto? Miren esta radiografía que se toma un paciente, tiene un montón de cuerpos extraños redondeados. Y esto es lo que le está ocasionando el estreñimiento. Cuando nosotros hablamos de estreñimiento, hay niveles en el manejo del estreñimiento. Lo más importante, como en toda patología funcional, es decir, modificación de los estilos de vida del paciente, mejorar los estilos de vida del paciente. Hemos visto que el sedentarismo, la comida chatarra, las malas medidas higiénico-dietéticas condicionan el estreñimiento, ¿no? Entonces eso yo le tengo que decir al paciente. Señor, tiene que caminar más, tiene que tomar agua, 3 litros de agua al día, sus alimentos ricos en fibra, todo eso. Si el paciente con eso mejora en buena hora ya no necesitamos hacer más. Pero si el paciente no mejora, tenemos que suplementar con fibra. ¿Qué significa suplementar con fibra? No todos los alimentos que consumimos, por ejemplo, avena, no toda la avena es fibra, hay parte de carbohidrato, tendrá un porcentaje, no toda la fruta que comemos es fibra, no todas las naranjas son 100% fibra. Entonces es difícil eh, ver la cantidad de fibra que vamos a consumir. Es un poco difícil. Entonces ya existen preparados para suplementar la alimentación con fibra diaria, como que tienen ya la fibra, ¿no? Ese es el segundo paso. Una vez que yo he dado fibra, valoro y digo, ¿hay mejoría o no hay mejoría? No hay mejoría, entonces el siguiente paso es agregarle un laxante no osmótico, como por ejemplo, como por ejemplo la lactulosa. Si el paciente le evalúa en 15 días no mejora, el siguiente paso es darle un laxante no osmótico, como el polietilenglicol. Si el paciente a los 15 días no mejora, el siguiente paso será darle terapia combinada, fibra con laxante osmótico o fibra con laxante no osmótico. Si el paciente no mejora, entonces el siguiente paso será pues hacerle una darle complementos de carbonato, que también ayuda. Si el paciente no mejora, de repente será tributario para cirugía. Entonces se dan cuenta que cuando yo tengo un estreñimiento, no todos van a tener un tratamiento de medidas higiénico-dietéticas. La gran mayoría felizmente mejora con medidas higiénico-dietéticas y con fibra, pero van a haber pacientes que van a salir de ese contexto, ¿no? Y van a mejorar, pero con otro tipo de medicamentos. El último síndrome es el síndrome de gas intestinal. Muchas veces, a veces no le tomamos importancia, ¿no? Es el síntoma más frecuente que el ardor. Normalmente, en condiciones normales, nosotros tenemos gases en los intestinos, ¿no? Y estos gases están ahí entrando y saliendo sin mayor problema. Sin embargo, cuando se rompe el equilibrio, pues ahí es donde empezamos a tener molestias, ¿no? Dice que el intestino y el estómago tiene 5 tipos de gases, que son estos que están mencionados ahí. Estos gases ingresan a nuestro organismo a través de la deglución, del hablar, de las reacciones químicas, de la fermentación bacteriana, y egresan a través del consumo bacteriano de las propias bacterias que están en el intestino, a través de la absorción de estos componentes como el oxígeno hacia la sangre para transportar diferentes elementos y a través de la evacuación anal. Esos ingresos y egresos deben estar mantenidos en equilibrio de tal manera que nosotros no percibimos ni la entrada ni la salida de los gases. Cuando nosotros estamos aún en ayunas, tenemos gases. Por ejemplo, dice que en ayunas tenemos 100 a 200 mililitros de gases en todo nuestro aparato digestivo. Y que cuando nosotros comemos, esa cantidad aumenta en un 65%.
Entonces, es importante que sepan que tenemos, mira, todos los segmentos del colon tienen gas, todos los segmentos. ¿Cómo es que se producen? Alguna vez les dije, los gases son producidos por bacterias y parásitos. No hay otro, no es que el hígado, el páncreas, el vaso, los riñones, el pulmón, nadie le va a producir gases. Solamente los bacterias y parásitos. Dice, acá estoy diluyendo aire, ¿no? Entra al estómago el alimento y de repente acá en el estómago encuentro el helicobacter. Ya hemos visto el helicobacter, ¿no? El helicobacter va a desdoblar la urea en amoníaco y CO2 y ahí hay un CO2 que va a salir a la sangre de repente para transportar otros elementos. Después paso hacia el intestino y en el intestino que voy a encontrar intestino delgado, bacterias a través de la flora bacteriana y otra vez se van a producir reacciones químicas. Parte de esos gases van a ser absorbidos a la sangre y parte van a continuar por el tubo digestivo hasta que llegue al intestino delgado. En el intestino grueso, perdón, las bacterias, los parásitos van a hacer su función y van a desdoblar esos alimentos y al desdoblar esos alimentos van a convertirlos en amoníaco y CO2. Y eso va a ser expulsado a través de gases voluminosos. ¿Qué problemas pueden presentarse? No, como les dije al inicio, nosotros no percibimos el gas. Constantemente ingresa y sale, pero no lo perciben. Cuando se rompe ese equilibrio es donde perciben. ¿Y cómo se va a presentar? Con eructos, con flatos voluminosos, flatos olorosos, borborismos y distensión abdominal. Hay muchas cosas que podemos hacer cuando el paciente tiene gas. Podemos usar enzimas pancreáticas, podemos usar fármacos que van a reducir o van a destruir al aire, al gas, a las burbujas de aire, como la simeticona, antibióticos o mejoradores de la flora intestinal, como los prokinéticos, que son probióticos, o prokinéticos, como la metoclopramida y la neostigmina. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, duda, comentario? ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario? Si tienen preguntas, también pueden escribirlas en el WhatsApp. O en el WhatsApp, o perdón, en los mensajes, para ir respondiendo. Bueno, si no hay preguntas, vamos a terminar con esto. Lesiones del tubo digestivo. Y ahora tenemos que hablar de esófago, ¿no? Vamos a hablar ingesta de cuerpo extraño, lesiones cáusticas, vamos a hablar de acalasia, enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, dentro de esos vamos a empezar con las lesiones del tubo digestivo por cáusticos. Esto es una causa bastante frecuente de daño esofágico en pacientes menores de 5 años y de forma accidental. Cuando hay una ingesta de cáusticos en un adulto, hay alta probabilidad que eso no es accidental, sino que es inducido o intencional. Felizmente, no todas las ingestas de cáusticos van a producir daños severos. ¿Ahora está bien? Sí. Ahora, no todos van a producir lesiones severas, felizmente, porque una vez que el paciente tiene una lesión severa, tiene alta tasa de mortalidad. Los pacientes que tienen lesiones severas con necrosis esofágica, la mayoría se muere, es bien difícil que sobrevivan. Estos pacientes que tienen lesiones severas en los años, en promedio de 5 a 10 años, van a producir estenosis, se va a cerrar su esófago, ¿no? Y tienen alta incidencia de cáncer. Miren,
a 3.000 veces más riesgo de cáncer que una persona normal. De todas las sustancias cáusticas, aquellas sustancias que son de uso domiciliario, como por ejemplo la lejía, los desinfectantes de baño, ácidos para el baño y todo eso, son las causas más comunes de ingesta de cáustico como la lejía. Felizmente, en los últimos años, debido a esta alta tasa de mortalidad por lesiones cáusticas, la lejía ha bajado su concentración de pH. Es alcalino, sí, pero ya no son las lejías de antes, ¿no? Que quemaban desde el primer contacto. Ahora tienen un pH bajo y la gran mayoría de estas, por ejemplo el cloro, ya no producía depresiones tan severas como las que producían antes. ¿Qué cosa es una sustancia cáustica? Una sustancia cáustica es aquella sustancia que en contacto con el tejido va a producir destrucción, va a lesionar el tejido y lo va a destruir al producir necrosis de cualquier tipo, necrosis coagulativa o necrosis licuefactiva que vamos a ver más adelante. Entonces, esa es su función del cáustico, destruir los tejidos. Por cualquiera de los mecanismos va a destruir los tejidos. Cuando hablamos nosotros de sustancia alcalina o sustancia ácida que genere daño en el aparato digestivo, hablamos de sustancia ácida cuando el pH es menor a 4. Cuanto más pH más bajo tenga, 1, 2, 3, más riesgo de severidad. Cuanto más alcalino o cuanto más ácido sea el pH, mayor riesgo de severidad. Cuanto más se acerquen al cero, menor riesgo de severidad. Dentro de las sustancias alcalinas, miren, tenemos acá la soda cáustica o la lejía, es algo que está en todas las casas. A veces esto parece 80% es accidental en los niños, pero no es accidental en el adulto, porque el adulto lo toma conscientemente. De los ácidos son los ácidos muriático, ácido clorhídrico, que están aquí en los baños para poder limpiar los sanitarios. Entonces son sustancias que están ahí al alcance de la mano y que pueden producir daño. Para que esta sustancia cáustica produzca daño, va a depender de muchas cosas, va a depender del volumen. Si yo tomo poquito, probablemente no haya daño, pero si yo tomo bastante, sí, hay mayor riesgo de exposición de los tejidos gastrointestinales a producir daño. Va a depender de la concentración, les decía, más alcalino es, más ácido es, más riesgo de daño. Va a depender de la viscosidad. Dicen, las sustancias cáusticas que son en bolitas o sólidas van a producir daño en la zona donde esté en contacto. Pero las sustancias que son líquidas, como la lejía, van a producir daño en todo su recorrido, no en un solo punto, sino en todo el recorrido va a producir daño. La presencia de comida, ¿no? Dice que este es un amortiguador frente a la sustancia cáustica o ácida. La presencia de reflujo gastroesofágico, esto puede empeorar la acción de las sustancias cáusticas al producir algún tipo de reacción química. Y acá hay una cosa interesante, y lo he puesto acá porque nos ha pasado en la emergencia, ¿no? Que es la reserva titrable, ácido base. Una reserva titrable es aquella sustancia, sea ácido o base, que tú vas a agregar para tratar de antagonizar a la sustancia ácido o base. Por ejemplo, yo le digo, el paciente se ha tomado ácido, un quitazarro se ha tomado. Entonces la mamá en su desesperación, ¿qué hace? Esto es ácido, entonces le da leche, que es una sustancia de repente un tanto más alcalina. Eso se llama reserva titrable, cuando yo le doy la sustancia antagónica, supuestamente para amortiguar el efecto del ácido. Eso no se debe hacer, no se debe dar nada, ni agua, porque al entrar en contacto estas dos sustancias, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una reacción química.
Y esa reacción química va a generar calor, toda reacción química genera calor y eso va a exponer los tejidos a una quemadura más extensa. Por eso es que lo pongo acá. Quizá cuando yo veo y no sé, voy a usar en mi baño y quiero antagonizar el efecto del ácido, le voy a echar, no sé, pues leche magnesia de repente. Ahí puede ser, ¿no? Pero en el aparato digestivo no existe eso, no existe antagónico, no existe nada, porque toda reacción química va a generar calor y el calor va a reexponer el tejido a una quemadura más extensa. Nos hemos visto que existen dos tipos de cáusticos, los álcalis y los ácidos. De estos dos, el que más daño produce, el más peligroso, el más agresivo son los álcalis, porque los álcalis van a producir lesiones mucho más profundas que tienen riesgo de perforación. ¿Y por qué estos álcalis? Porque estos álcalis lo que van a hacer es producir una necrosis licuefactiva. La van a empezar a como la cebolla, ¿no? Cuando ustedes pican la cebolla, desmembrar todas las capas del esófago sin parar. Por eso tiene mayor riesgo de necrosis. ¿Y por qué se produce esto? Porque dice que ellos, al producir inflamación del tejido, lo que hacen es retener el agua y producen una quemadura más por retención de agua que por deshidratación. En cambio, los ácidos, pareciera al revés, ¿no? Pareciera que el álcali es el bueno y el ácido es el malo, ¿no? Es al revés. En cambio, los ácidos producen una necrosis coagulativa. Y al producir esta necrosis coagulativa, este coágulo que se forma inmediatamente con el contacto del ácido y el aparato digestivo, impide, dice, por deshidratación, impide que la sustancia ácida siga penetrando a las capas profundas. Por eso es que hay menos riesgo de perforación con esta sustancia álcali o con esta sustancia ácida, ¿no? Entonces, acá hay una pequeña diferenciación de cómo actúa el ácido y el álcali. El ácido, hemos dicho, produce necrosis coagulativa y este coágulo impide que el ácido penetre a capas profundas. El álcali, hemos dicho, produce una necrosis licuefactiva y esta necrosis licuefactiva hace que haya una retención de agua por diferentes mecanismos que ustedes ven ahí. Y esta retención de agua va a poner mayor riesgo de quemadura en el esófago o en el estómago por hidratación. Y por ende van a penetrar más rápido. Cuando nosotros hablamos de una sustancia cáustica, sea ácido o álcali, tiene sus fases, ¿no? Y es importante que ustedes conozcan las fases, porque no a todos los pacientes se les va a hacer endoscopía. Dice que el evento, los primeros días después que ha consumido las sustancias, el tercer día, algunos dicen cuarto, pero ya nosotros cuarto ya no es seguro. Tercer día, yo puedo hacer una endoscopia diagnóstica. ¿Por qué? Porque en ese momento se está produciendo recién la inflamación, se está produciendo la desnaturalización de las proteínas, las trombosis capilares. O sea, recién se está produciendo todo eso y no hay riesgo de perforación. En cambio, en la segunda fase, que va del cuarto al 15º día, dice, hay una desfacelación de los tejidos, está empezando el recambio del tejido que ya está dañado, que está quemado, y hay invasión bacteriana. Esta fase, del 4 al 15º día, no se debe realizar ningún procedimiento invasivo, ni siquiera debe comer el paciente. Nada, debemos esperar que los tejidos empiecen a regenerar, que haya un recambio de todo ese tejido. Pero al haber un recambio, como la cebolla les explicaba, puede ser que se salga pues todas las capas y se perfore. Esta es la etapa de mayor riesgo de perforación, la fase de reparación. Entonces, ni sonda hay que poner ahí. Cuando ya ha pasado esta fase, hasta el 15º día entra la etapa de retracción o cicatrización. Esta fase se caracteriza porque empiezan a formarse tejidos fibróticos, retráctiles,
y ahí es donde se van a formar las estenosis, ¿no? Entonces, acá sí puedo hacer nuevamente una endoscopía para evaluar la complicación tardía, pero no puedo hacer endoscopía cuando está en su etapa de reparación. Muy bien, entonces acá un pequeño esquema donde dice la sustancia cáustica, hay necrosis, ulceración, actividad fibroblástica, que es la etapa reparativa, y una complicación a largo plazo, que son las estrecheces. ¿Qué síntomas vamos a tener? Paciente en la fase aguda, ¿qué es lo que va a empezar a tener? Dolor torácico, va a tener odinofagia, náuseas, vómitos, puede haber disneas, puede haber cialorrea, etc. ¿Qué síntomas nos deben preocupar? La disnea, la disfagia, la cialorrea, la hematomesis. Síntomas menores que son esperables, úlceras en la boca, vómitos o lesiones orofaringes. ¿Cuáles son las complicaciones tempranas? Dice neumonía por aspiración de la sustancia cáustica a la vía respiratoria, mediastinitis, peritonitis. En la segunda fase, donde no debemos hacer nada, los síntomas van a empezar, esos síntomas agudos de dolor, de cialorrea, dificultad respiratoria, va a desaparecer, pero es la fase donde hay mayor riesgo de perforación, la segunda fase. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que el paciente se ha perforado el esófago? Porque el paciente va a empezar a sentir un dolor intenso, brusco, a nivel de la pared torácica, se va a acompañar de síntomas de alteraciones hemodinámicas, hipotensión, taquicardia, fiebre, de repente síncope. Ya en la fase crónica que va a tener paciente disfagia, ¿no? Porque hemos dicho que en la fase de reparación se va a empezar a formar las estenosis y esto podría generarle disfagia. Miren, por ejemplo, esta es una radiografía de esófago con contraste. Está pasando el contraste y miren acá el esófago. Quiere decir que acá se ha cerrado, ¿no? Es un paciente que ha tomado cáusticos. Esta otra radiografía de esófago, miren, de un niño. Acá está normal, normal, normal y acá empieza a cerrarse y luego normal. Y miren, esta estenosis es del mismo paciente. Ahí está su estenosis. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Con los síntomas, con el examen físico. Siempre que sospechemos sustancia cáustica, hay que decirle, señor, traiga el envase, traiga lo que sea para ver cuál es el pH, si esto es ácido o es alcalino. Radiografía de tórax para ver si hay perforación. Esta es una clasificación endoscópica de las lesiones por cáusticos. El grado 0 es normal, el grado 1 hay solo un edema, una congestión de la mucosa, el grado 2 hay ulceración, úlceras superficiales o pueden ser úlceras circunferenciales, el grado 3 ya hay necrosis, el 3 hay necrosis pequeña en la zona de contacto y el 3B necrosis extensa. Mira, por ejemplo, este es el 0, no hay nada, ulceraciones que ya hemos visto, la presencia de ulceraciones es el grado 2, acá ya hay zonas de necrosis que es el grado 3. De la misma forma existe la misma clasificación para lesiones cáusticas en el estómago. Entonces, ¿cuál es el manejo? ¿No? Hemos visto que estos pacientes se pueden complicar, hay que hospitalizar a todo paciente con ingesta de sustancia cáustica, hay que poner su vía periférica, facilitar su vía respiratoria y monitorizar. Hay puntos en controversia, digo, si el paciente ha tomado cáustico, ¿le hago lavado gástrico o no le doy lavado gástrico? ¿No? Neutralizo el agente cáustico y hemos visto que eso no existe, que en acá sería contraproducente. Uso corticoides, solamente se usa corticoides en estadios con alto riesgo de perforación o invasión bacteriana, como en el 3. Uso de antibióticos no está indicado en el estadio 1 o 2, pero sí en el 3 puede ayudar a algún beneficio. Dice acá, neutralización del agente cáustico. No podemos neutralizar el agente cáustico. No debemos inducirle al paciente al vómito, no se le debe inducir.
porque eso va a generar la reexposición de los tejidos a esta sustancia. Los corticoides solamente están indicados cuando hay riesgo de formación de estrecheces, ¿no? En los estadios donde hay necrosis, el estadio 3. O también podemos usar corticoides de forma intralesional en la zona donde se ha estenosado para disminuir la respuesta inflamatoria y así evitar estrecheces mayores. Los antibióticos, dice, los antibióticos solamente podemos utilizar cuando está en un grado 3 o por las características de la endoscopía hay alto riesgo de perforación. Ahí podríamos utilizar antibióticos. Mientras no haya eso, no es necesario. ¿Cuándo debo hacer la endoscopia? Dentro de los primeros 72 horas para valorar la extensión o la severidad. Cuando no se realiza, cuando hay obstrucción de la vía aérea, cuando hay síntomas que me sugieran perforación, cuando hay inestabilidad o shock. Entonces, ¿cuál es el resumen? Primero, vía aérea, vía respiratoria, monitor, ¿no? Colocar antieméticos. El paciente no debe seguir vomitando. Si sigue vomitando, los tejidos se van a reponer. Colocar inhibidor de bomba de protones, ¿no? Para disminuir el ácido del estómago y eso no haga que haya mayor daño en el estómago o en el esófago. No debemos realizar lavado gástrico. Sí se realiza lavado gástrico cuando hay intoxicación por órganos fosforados, pero cuando hablamos de cáustico no se debe realizar lavado gástrico. No se debe inducir al vómito. No debemos usar corticoides ni antibióticos, salvo que exista alto riesgo de perforación. Hay que pedirle una radiografía de tórax y abdomen y vamos a hacer la endoscopía dentro de las 72 horas de la ingesta del alimento, de la sustancia cáustica. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta, duda, comentario? Doctora, Sí, adelante. ¿qué pasaría si tratamos con una persona que está inconsciente? Digamos, la han encontrado inconsciente y le llevaron al hospital y tal vez hay sospechas ¿no? de ingesta de cáusticos. Primero tienen que ustedes evaluar, porque miren, si es una sustancia, digamos, un órgano fosforado, ahí el lavado gástrico le va a ayudar, ¿no? Porque va a evitar que la sustancia sea absorbida a la sangre y con ella tenga complicaciones. Entonces, ¿qué debo examinar? O sea, no, a veces, como tú dices, puede ser que el paciente llegue al hospital y yo no sé qué cosas habrá tomado. Encima está ebrio o sin familiares y nadie me ha traído el frasquito, el sobrecito que se ha tomado, ¿no? Entonces, no sé. Tengo que examinar. Si es un paciente que tiene ingesta de órgano fosforado, ¿cómo van a estar sus pupilas mióticas, ¿no? ¿Cómo van a estar sus reflejos? Va a haber una hiperreflexia. Va a tener cialorrea, secreción por la boca, va a tener relajación de esfínteres, secreción de saliva abundante por la boca. Va a estar taquicárdico. En cambio, una sustancia, si el paciente se ha tomado un cáustico, el examen físico de ese paciente va a ser normal, porque el cáustico es por contacto, no tiene acción sistémica. Si yo me tomo una lejía, yo no voy a tener miosis ni midriasis, mis pupilas van a estar isocóricas, fotorreactivas. ¿Puedo tener cialorrea? Sí, porque de repente se ha cogido todo mi esófago y voy a tener cialorrea, entonces eso no me va a ayudar. Tengo que ver los reflejos van a ser normales, no van a estar ni abolidos ni hiperreflexivos. Debo ver si hay relajación de esfínteres, no debe haber relajación de esfínteres. O sea, el examen físico de ese paciente debe ser normal. La otra cosa importante que deben valorar, si no saben qué es lo que ha tomado, es la boca. Cuando el paciente toma un cáustico y ves la boca, le hace abrir la boca, hay ulceraciones en la boca, ¿no? Erosiones, ulceraciones, lo cual no van a ver con el órgano fosforado, por ejemplo.
Entonces es una forma de distinguir, porque no en los dos no puedes hacer lavado gástrico. En el lavado gástrico, en el cáustico le va a producir mayor reposición, y el lavado gástrico en el órgano fosforado le va a salvar la vida. Pero un buen examen físico te va a ayudar a determinar qué es. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, duda, comentario? Muy bien, chicos. Entonces, les he mandado ya los ¿cómo se dice esto? Los temas para la exposición. De acuerdo a la cantidad de alumnos que son, hay que dividirse en 5 grupos. ¿Cuál es la metodología? La metodología es la siguiente. Primero, nosotros tenemos que buscar bibliografía, ¿no? Y ustedes me deben enviar el grupo toda vuestra bibliografía, la más reciente que encuentren, de preferencia de los últimos 5 años, a mi WhatsApp o al grupo que hemos creado, que ha creado vuestra delegada, y yo voy a revisar. Entonces yo les diré, de estos 5 artículos que ustedes me han mandado, puedes utilizar el 1 para hablar de la fisiopatología, el 2 para hablar de repente de otra cosa, ¿no? Entonces, ustedes tienen que poner, me mandan y yo les digo de dónde van a sacar tal o cual cosa. Después hacen la presentación y hasta el miércoles ustedes me deben enviar la presentación en PowerPoint según lo que yo les he indicado. Y después de eso lo vuelvo a revisar y si hay más arreglo les vuelvo a decir y si no hay, no. Como van a ser en promedio de 8 o 9 por grupo, entonces lo que van a hacer es la mitad va a exponer y la mitad va a contestar preguntas, ¿ya? Ese momento decidiremos quién expone y quién responde preguntas. Esa es la metodología. ¿Alguna pregunta más? Hemos quedado en la reunión anterior que hemos quedado ya anteriormente que en las exposiciones vamos a preguntar también al resto, ¿no? Porque, o van a dar un pasito de repente para que tenga una nota de la exposición. O vamos a dejar un trabajo en el aula virtual para que ustedes lo puedan responder. Sí, doctorita, sí, doctorita, todo de acuerdo. Chicos, pregunto ahora, de las preguntas que damos en la aula virtual, doctorita. Eso Ya. que mis compañeros me dijeron. Ya, sí, porque hasta ahora no tengo aula virtual. Sí, ya está ya, doctorita, pero ya se puede subir ya las diapositivas también. Ya. Pues así quedamos. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Gracias. Nos vemos la próxima semana presencial en Navajo, en Larapa. Doctorita, disculpe, ¿me podría pasar sus últimas diapositivas, por favor? Sí, sí. Yo la voy a pasar al WhatsApp o al WhatsApp que tenemos en conjunto.